la clase de hoy vamos a hablar sobre la configuración externa del corazón. Para esto les hemos traído tres órganos para poder apreciar con mayor exactitud todas las estructuras que nos trae el mismo. Primero comencemos con definir qué es el corazón. El corazón es el órgano central del aparato circulatorio. Es un órgano hueco, un órgano muscular y tetracameral. ¿En qué me refiero con tetracameral? Es decir, que va a tener 4 cámaras, 2 atrios o aurículas y 2 ventrículos. Aparte de esto, actualmente, en el año 2011, en febrero del 2011, unos argentinos descubrieron la quinta cavidad del corazón. Esto es un descubrimiento actual que no lo van a ver en ningún libro de anatomía. Esta quinta cavidad del corazón corresponde al seno coronario. ¿Pero por qué la denominaron como una quinta cavidad? Esto se debe gracias a las características que este presenta, ¿no? Tiene su propio recubrimiento de endocardio, tiene un marcapasos fisiológico únicamente para él. Y aparte de esto, consta con una válvula en su interior. Y bueno, ahora sabemos que el corazón tiene 5 cámaras. En cuanto a su situación, vamos a hablar de su situación. El corazón se encuentra ubicado en el interior de la cavidad torácica, en un espacio conocido como el mediastino medio. Como ya sabemos, ya vimos en el vídeo de mediastino, que el mediastino medio va a estar delimitado lateralmente por la cara mediastínica de los pulmones, posteriormente por la columna vertebral y el esófago, y anteriormente el corazón va a estar en relación con la parrilla costal, específicamente con el esternón y los cartílagos costales. Eso es en cuanto a su situación. Ahora vamos con los medios de fijación. El corazón se encuentra suspendido en su posición gracias a los grandes vasos. Recordemos que los grandes vasos, me estoy refiriendo a la vena cava superior, a la aorta y a la arteria pulmonar que está aquí cortada, que es su medio de fijación principal. Aparte de esto que tenemos, sabemos que el corazón descansa hacia abajo sobre el diafragma. Y aparte de esto tenemos el recubrimiento seroso del corazón, ¿no? Que corresponde al pericardio. Haciendo un recuento de lo que los medios de fijación a su vez del pericardio, tiene medios de fijación vertebrales, diafragmáticos y externales. Y bueno, eso en cuanto a los medios de fijación. Ahora sí vamos al tema que nos incumbe. Para la descripción de la configuración externa del corazón, este nos va a dar 3 caras, 2 bordes, un vértice y una base. Aunque yo prefiero decirle 2 caras, 2 bordes, un vértice y una base. Las caras, tenemos primero la cara anterior, que es la que estamos viendo en este momento. Cara anterior o cara externo-condrocostal. Va a tener un borde derecho, un borde izquierdo o pulmonar, un vértice, ápice o ápex que se va a encontrar al nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y por último, tenemos también una cara posterior-inferior o cara diafragmática y finalmente tenemos una base, que es lo que estoy señalando en este momento. Comenzaremos a describir a continuación la cara anterior del corazón. Podemos observar que la cara anterior del corazón va a tener 3 porciones. Una porción ventricular, que va a estar ocupada en su mayoría por el ventrículo derecho y en menor proporción por el ventrículo izquierdo. Luego tenemos una porción pedicular, que va a estar ocupada por la aorta y la arteria pulmonar. Recuerden esto siempre, la arteria pulmonar es anterior a la aorta. O en otras palabras, la aorta es posterior a la arteria pulmonar. Y finalmente, en la cara anterior del corazón tenemos una tercera porción que corresponde a la porción auricular. ¿Ya? Comenzaremos a describir las 3 porciones que tiene, cada una de las porciones que tiene esta cara. Comenzando por la porción ventricular, que es la que estoy señalando en este momento. Tenemos que la porción ventricular del corazón vamos a encontrar primero al surco aurículo-ventricular o surco coronario que recorre en toda su extensión el corazón, dividiendo aurículas de ventrículos. ¿Qué más podemos observar en esta cara? Como había mencionado,
la porción ventricular de la cara anterior está ocupada mayormente por el ventrículo derecho y en menor proporción por el ventrículo izquierdo. Entre ambos ventrículos vamos a encontrar un surco. Un surco que es el que estoy aquí en este momento señalando. Este surco se lo conoce como el surco interventricular anterior. El surco interventricular anterior, como podemos observar, va a estar ocupado por la arteria interventricular anterior, que es rama a su vez de la arteria coronaria izquierda. Ya. Estos son los únicos detalles que vamos a poder ver en esta porción. Luego, ¿qué encontramos? Les dije que había una porción pedicular. La porción pedicular está ocupada primero por el tronco de la arteria pulmonar y hacia atrás por la arteria aorta, ¿no? En su porción ascendente. Aquí podemos observar que de la aorta están naciendo dos vasos. Primero tenemos a la arteria coronaria derecha y luego tenemos a la arteria coronaria izquierda, que la estamos observando aquí, ¿no? Arteria coronaria derecha, aquí, arteria coronaria izquierda, acá. Estas arterias coronarias son muy importantes ya que son las que van a estar encargadas de la irrigación del corazón. Por último, ¿qué les mencioné que encontrábamos? No, teníamos la porción auricular. Aquí nosotros tenemos nuestra porción pedicular, tenemos de nuevo aorta y acá adelante que está cortada el tronco pulmonar, ¿no? La última porción correspondía a las aurículas. En esta parte las aurículas presentan una pequeña prolongación que, como pueden observar claramente, es un poco más oscuro que el resto del corazón. Esto es lo que se conoce como la auriculilla, apéndice u orejuela. Sea cual sea el nombre que le demos, los tres son correctos. Estas son pequeñas prolongaciones anteriores de los atrios. Aquí de este lado la podemos observar, solo que está oculta. Este es el del lado izquierdo. Aquí. Ya, este es el apéndice izquierdo y el de acá tenemos al apéndice derecho. Y bueno, en toda esta zona, como podemos observar en este corazón, se forma, yo les voy a poner en el video aquí una imagen a su izquierda, que la estarían observando en este momento, que se forma una pequeña corona a este nivel, conocida como la corona cordis, o la corona del corazón, que va a estar circunscrita por ambas orejuelas y en su contenido vamos a encontrar tronco de la arteria pulmonar y arteria aorta, y la emergencia también de las arterias coronarias. Y bueno, eso es en cuanto a su cara anterior o externo-condrocostal. Ahora vamos a su cara posterior. En la cara posterior del corazón, recuerden, tenemos de nuevo nuestro surco coronario o surco aurículo-ventricular. En esta porción del surco coronario vamos a encontrar una gran vena, esta que estoy señalando en este momento. Esta vena corresponde al seno coronario, que va a estar encargada de casi en la totalidad del drenaje venoso del corazón. Digo casi ya que existe un número menor de venas que van a desembocar directamente en cualquier cámara de este órgano. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Aquí no podemos encontrarlo muy acentuado, pero a este nivel podremos encontrar otro surco que corresponde al surco interventricular posterior, que se ve mejor en este corazón de acá. Aquí estamos viendo. Tenemos al surco interventricular posterior. Este surco interventricular posterior va a estar ocupado por una gran vena que, como pueden observar, es sinuosa, ¿no? Tiene bastantes curvaturas. Esta corresponde a la vena interventricular posterior, que, como podemos observar, llega hasta el ápice o apex o vértice del corazón. Esta cara posterior-inferior o cara diafragmática está ocupada en su mayoría por el ventrículo izquierdo y en menor proporción por el ventrículo derecho, ¿no? Todo lo contrario a lo que hemos mencionado en la cara anterior. Ahora, ¿no? Hemos visto cara anterior, cara posterior, ahora vamos al vértice del corazón.
Puesto en posición anatómica, el corazón estaría de esta manera, ¿no? Su orientación, aprendernos la orientación del corazón es muy importante. El vértice del corazón mira hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Su vértice, visto en la anatomía de superficie, correspondería al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Mientras que su base, todo lo que estoy señalando en este momento, se orienta hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Bueno, hemos ya descrito el vértice, ya la base, hemos visto su orientación. La base del corazón se encuentra ocupada en su mayoría por los atrios, sobre todo. Aquí estamos viendo, este es el atrio izquierdo, vemos aquí las venas pulmonares, la desembocadura de las venas pulmonares. Este es el atrio izquierdo y el atrio derecho acá está cubierto por la emergencia de los grandes vasos. Aquí todavía podemos apreciar lo que es tráquea, tenemos aquí esófago y lateralmente podemos observar aquí a unos cuantos bronquios. ¿Ya? Ahora vamos con los bordes, ¿no? Los bordes del corazón, como pueden observar, son más o menos gruesos. Sin embargo, esto sucede únicamente en la diástole, ya que durante la sístole el corazón se contrae y sus bordes se quedan simplemente como una pequeña línea. Los bordes del corazón van a estar ocupados por unas arterias que merecen importante mención. El borde izquierdo del corazón, aquí tenemos de nuevo el corazón en posición anatómica. Recuerden poner siempre el corazón en posición anatómica, es lo primero que deben hacer en un examen práctico. Este es el borde izquierdo, este es el borde derecho. El borde izquierdo del corazón va a estar ocupado por esta arteria. Si la ven, es una arteria muy sinuosa, conocida como la arteria, este es el borde izquierdo, arteria marginal izquierda o arteria del borde izquierdo del corazón. Esta que estoy aquí señalando en este momento, que es rama de la coronaria izquierda, que a su vez es rama de la circunfleja. Luego tenemos, aquí vamos a ver si tenemos la suerte de poder observarla. A ver, no podemos observar la arteria del borde derecho o arteria marginal del corazón, pero ya tienen que saber, esto también lo sabemos por teoría, que el borde derecho del corazón está ocupada por la misma arteria, ¿no? Arteria marginal derecha o arteria del borde derecho del corazón. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a configuración externa del corazón. Recapitulando lo más importante, tenemos surco coronario o aurículo ventricular, surco interventricular anterior, surco interventricular posterior, que aquí no lo podemos observar. Por acá teníamos el surco intraauricular y aquí se va a formar una pequeña cruz entre el surco coronario, el surco intraauricular y el surco interventricular posterior, conocida como la cruz de Haas, H-A-S, cruz de Haas. Ya, la disposición del corazón, sus relaciones, recuerden que son muy importantes. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden de ver el siguiente video de configuración interna, compartan, denle like y bueno, muchas gracias. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la configuración interna del corazón. No olviden que es muy importante que vean el video anterior o que bueno, ya sepan sobre la configuración externa para poder comprender la configuración interna de este órgano. Ya, como sabemos, el corazón es un órgano hueco que tiene cámaras en su interior. Y estas cámaras tienen su nombre. Tenemos un atrio derecho, un atrio izquierdo, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿no? Ahí tenemos las cámaras. ¿Qué más también vamos a estudiar en la configuración interna? Cámaras, tenemos las columnas carnosas, cuerdas tendinosas, orificios auriculoventriculares y orificios arteriales. ¿Ya? Vamos a ir describiendo uno por uno. Ya hemos mencionado que el corazón tiene cámaras, atrios y ventrículos, y aparte se considera actualmente al seno coronario como la quinta cavidad del corazón, aunque esta sigue siendo una vena para los libros de anatomía un poco más antiguos. ¿Qué más podemos observar? Luego dije que habían lo que se conoce como los músculos papilares. Los músculos papilares
son una prolongación del miocardio. Aquí los podemos observar. ¿Puedes acercar un poco la cámara? Aquí podemos observar. Esto es lo que se conoce como músculo papilar de primer orden. ¿Cuál es la característica de estos músculos papilares de primer orden? Estamos viendo que tienen forma cónica, ¿no? Tienen la forma de un cono, su base se está adhiriendo a la pared del ventrículo, mientras que de su vértice están naciendo las cuerdas tendinosas, que son lo que estamos viendo aquí. Estas son las cuerdas tendinosas y este es el vértice del músculo papilar o columna carnosa de primer orden. Una característica de estos músculos papilares de primer orden es que únicamente se encuentran presentes en los ventrículos. Únicamente en los ventrículos. Recuerden eso, es un detalle muy importante. ¿Qué más podemos encontrar? Acá tenemos otro tipo de columnas carnosas. En este caso tenemos una columna carnosa de segundo orden. Ya, aquí la estamos viendo. Esta columna carnosa de segundo orden, también conocida como banda moderadora, ¿no? Esta columna carnosa de segundo orden tiene la característica de que se encuentra adherida en sus extremos a la pared del ventrículo, mientras que su parte media estamos observando que es flotante, ¿no? Es flotante. Eso es una columna carnosa de segundo orden. Y luego tenemos a las columnas carnosas de tercer orden, que son características sobre todo de las aurículas, aunque también los encontramos en los ventrículos. Y estos toman el nombre de músculos pectíneos. La característica de estos músculos pectíneos es que se encuentran adheridos en su totalidad en la pared de la cavidad que se encuentren, ¿no? Las de primer orden estaban adheridos en su base, pero libres en su vértice, y de su vértice nacían las cuerdas tendinosas. Las de segundo orden estaban adheridas en sus extremos, como puentes colgantes, pero su parte media estaba flotante. Y las de tercer orden están adheridas en toda su extensión. Ya, es muy importante que sepan los tres tipos de músculos papilares que hay en el corazón. Eso en cuanto a músculos papilares. Ahora vamos con cuerdas tendinosas, ¿no? Aquí ya habíamos observado cómo eran las cuerdas tendinosas. Aquí la estamos observando de nuevo. Las cuerdas tendinosas, asimismo hay cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden. Pero esto es algo que no podemos observar en la práctica y no se lo pueden tomar. Únicamente nos limitaremos a mencionar que hay de tres tipos. Los pueden ver con mayor exactitud en el video de teoría de configuración interna del corazón. ¿Ya? Entonces, hemos dicho ya que hay 4 cámaras, hay músculos papilares, hay cuerdas tendinosas, luego tenemos el orificio aurículo-ventricular. El orificio aurículo-ventricular es el que estamos viendo de fondo aquí, ¿no? Aquí tenemos la válvula que separa a la aurícula derecha, que está acá al fondo, del ventrículo derecho, corresponde a la válvula tricuspidia, que es la que estoy señalando en este momento. Esta es la válvula tricuspidia. ¿Ya? Recuerden, del lado derecho, válvula tricuspidia, y del lado izquierdo vamos a poder encontrar a la válvula mitral. Esta que estoy señalando en este momento corresponde a la válvula mitral. Y esto que está aquí es lo que se conoce como orificio aurículo-ventricular, que separa aurículas de ventrículos. ¿Ya? Por último, ¿qué vamos a encontrar? Y esto es algo que deben de prestar mucha atención porque lo suelen tomar tanto en el examen práctico como en el examen teórico. Y corresponde al orificio arterial. Este orificio arterial, obviamente, del lado derecho, es decir, en el corazón derecho, vamos a tener al orificio arterial para la arteria pulmonar. Y del lado izquierdo tenemos al orificio arterial para la arteria aorta. Primero vamos a revisar al orificio arterial del tronco pulmonar, que es el que estamos viendo aquí en este momento. Recuerden siempre poner el corazón en posición anatómica. Aquí tenemos el tronco pulmonar que ha sido ligeramente cortado y separado en la mitad. Y ahora en este momento vamos a proseguir a abrirlo. Aquí tenemos. Esto es la arteria pulmonar, o el tronco de la arteria pulmonar para ser más específico. Si ven estos pequeños repliegues aquí, un poco más pálidos
y más delgados. Esto corresponde a las válvulas semilunares o sigmoides, ¿no? De ordinario, y la característica más importante que deben de saberse sí o sí es que esta arteria, bueno, de hecho, tanto la aorta como la arteria pulmonar tienen válvulas semilunares o sigmoides. Válvulas semilunares o sigmoides. La arteria pulmonar tiene dos válvulas semilunares posteriores, aquí una posterior y otra posterior, y acá tenemos a la válvula semilunar anterior. Otra característica que, bueno, aquí podemos apreciar que en el borde libre de la válvula existe un pequeño engrosamiento en su centro, ¿no? Un pequeño nódulo. En el caso de la arteria pulmonar, este pequeño nódulo en el centro se lo conoce como el nódulo de Morgagni. Nódulo de Morgagni. Entonces, recapitulemos. En la arteria pulmonar, tanto en la pulmonar como en la aorta, encontramos válvulas semilunares o sigmoides. En el caso de la arteria pulmonar que estamos viendo en este momento, vamos a encontrar que la pulmonar tiene dos válvulas semilunares posteriores y una válvula semilunar anterior. Otro detalle anatómico a describir es que en el borde libre, justo en la parte central de esta válvula, encontramos un pequeño engrosamiento conocido como nódulo de Morgagni. Como último detalle, tenemos que existe una pequeña cavidad entre la pared arterial y la válvula, que corresponde a este pequeño espacio que estoy señalando en este momento, que se conoce como el nido de paloma o seno de Valsalva. Nido de paloma o seno de Valsalva. Listo, entonces. Ese es el orificio arterial del corazón derecho en sí. ¿Ya? Ahora vamos a observar el orificio arterial del corazón izquierdo. Es decir, que vamos a ver la emergencia de la arteria aorta. Miren la diferencia del grosor de las paredes de la arteria pulmonar y de la aorta, ¿no? Se puede observar fácilmente la diferencia. La aorta tiene paredes mucho más gruesas debido a que tiene que tener una mayor resistencia. ¿Ya? Y además de eso, recuerden que la arteria pulmonar es anterior y la aorta siempre es posterior. Entonces, vamos a abrir, aquí tenemos ventrículo izquierdo, lo vamos a abrir desde atrás. Ahí estamos viendo a la emergencia de la arteria aorta. Aquí estamos viendo. ¿Ya? La aorta, de nuevo, vamos a mencionar los elementos que vamos a distinguir. Tenemos de nuevo las válvulas semilunares o sigmoides. Válvulas semilunares o sigmoides. Aquí estamos viendo. La diferencia entre la aorta y la pulmonar es que la aorta tiene dos válvulas semilunares o sigmoides anteriores, dos anteriores y una posterior. Pero ahora, ¿cómo sé que estas son las válvulas semilunares o sigmoides anteriores? Muy fácil. Recuerden que la primera rama que va a dar la aorta van a ser las arterias coronarias. Estas arterias coronarias van a dejar en el seno de Valsalva, que es el que estoy señalando en este momento, el seno de Valsalva, van a dejar un pequeño agujero, que es el que estoy aquí en este momento perforando. Este agujero de aquí y acá lo podemos encontrar hacia acá. ¿Ya? Estos agujeros se los conocen como el ostium coronario. Los ostium coronarios marcan el inicio o el origen de las arterias coronarias. Estos ostium coronarios se encuentran a la altura de los dos senos de Valsalva anteriores de la aorta. Y es así como puedo saber que estas son las válvulas semilunares o sigmoides anteriores y esta de acá es la posterior. Otro detalle anatómico a describir. Recuerden que en la arteria pulmonar teníamos nódulos de Morgagni. Aquí en la aorta tenemos nódulos de Arancio, ¿no? Aorta, Arancio, doble A. En la aorta hay dos válvulas semilunares o sigmoides anteriores. Ahí podemos agregar una triple A y hacer una especie de mnemotecnia. Aorta, dos anteriores. Aorta, nódulos de Arancio. En el caso de la pulmonar, pulmonar con P, hay dos posteriores, válvulas semilunares o sigmoides posteriores. Y en ella también vamos a encontrar los nódulos de Morgagni. Mucho ojo con ese detalle, verán que estoy haciendo énfasis. Ahora, hemos terminado con la descripción de los orificios y en sí de las características comunes que vamos a encontrar en el corazón. Ahora vamos a pasar a describir una por una cada cámara y ver las características
propias de la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Mucho ojo con esta parte, ya que es la más interesante y la que tiene más detalles anatómicos a describir. ¿Ya? Antes de comenzar a describir, vamos a empezar la aurícula derecha, ¿no? Antes de comenzar a describir la aurícula derecha es muy importante saber qué venas llegan a la aurícula derecha. Recuerden que las venas llegan al corazón y las arterias salen del corazón. ¿Ya? Las venas que llegan al corazón son vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario y las venas cardíacas mínimas o venas de Tevesio. Mucho ojo con eso. Estas venas cardíacas mínimas o venas de Tevesio son un conjunto de venas que van a drenar la sangre del miocardio y van a desembocar directamente en cualquier cavidad del corazón. Listo. Entonces, estas venas cardíacas mínimas no llegan al seno coronario para luego desembocar al corazón, sino que directamente desembocan en el corazón. Mucho ojo con eso. Ahora, aquí tenemos de nuevo, ponemos el corazón en posición anatómica, ¿no? Vamos a ver su cara posterior inferior. Tenemos aquí lo que es, estamos viendo la aurícula derecha. Hemos incidido por la parte posterior de la aurícula derecha. Si cerramos aquí, podremos observar hacia arriba el orificio que le corresponde a la vena cava superior. Recuerden que la vena cava superior se forma gracias a que en ella terminan los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo. Y hacia abajo encontramos a la vena cava o el orificio de la vena cava inferior. Ya, les recomiendo es que al menos en esta parte de la aurícula vean el video de configuración interna para que tengan un poco de noción de lo que vamos a hablar a continuación. Los clásicos y los libros actuales también describen a la aurícula como una cavidad de forma cúbica. Y si es un cubo, ¿qué vamos a escribir en ella? Vamos a escribir 6 caras. Una cara anterior, una cara posterior. La cara anterior sería acá al fondo, cara anterior. La cara posterior hemos cortado. Una cara superior, que es la que está aquí. Una cara inferior, que es la que está acá abajo. Una cara externa y una cara interna. Listo, ya parece que estamos un poco orientados. Vamos a comenzar con la cara anterior. En la cara anterior podremos observar que se encuentra el orificio aurículo-ventricular. Recordemos que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se va a encontrar la válvula tricuspidia o válvula triglóquina, que la denominaban los anatomistas antiguos. Esta válvula tricuspidia toma este nombre debido a que presenta 3 valvas. En este momento estoy levantando la valva anterior. Por acá atrás, justo aquí, tenemos a la valva posterior y finalmente tenemos una valva interna occipital que está aquí, que es muy corta. La valva interna occipital, justo aquí. ¿Ya? Entonces, esa es la tricúspide. Ese es el único detalle anatómico que escribimos en la pared anterior, ¿no? El orificio aurículo-ventricular con su válvula tricúspide. Luego, ¿qué tenemos de anterior? Vamos a la cara superior. En la cara superior, si cerramos esto de nuevo, recordemos que vamos a observar al orificio de la vena cava superior. Este orificio de la vena cava superior carece de válvula. ¿Pero por qué creen que carece de válvula? Porque la sangre aquí simplemente va a caer por gravedad. Eso es en la cara superior. Ahora vamos a la cara inferior. De nuevo, si cerramos esto, vamos a observar al orificio de la vena cava inferior. La vena cava inferior, en cambio, sí tiene una válvula. Desplegando esto de aquí, vamos a poder observar un pequeño repliegue. Obsérvenlo bien, que esto lo toman con bastante frecuencia. La válvula de la vena cava inferior se llama válvula de Eustaquio. Es lo que estamos observando aquí. Recuerden, cerramos esto, lo abrimos de nuevo y encontramos un pequeño, como un espolón carnoso, conocido como la válvula de Tevesio. Justo por detrás de la válvula de Tevesio vamos a encontrar otro pequeño orificio, este que estoy señalando en este momento, que los estudiantes suelen confundirlo y algunos ni siquiera lo pueden observar.
Miren que les estoy diciendo aquí, justo por detrás de la válvula de Eustaquio, tenemos aquí el orificio del seno coronario. Este seno coronario también tiene una válvula que es conocida como la válvula de Tevesio. ¿Listo? Ok, eso es en cuanto a la cara inferior. Ya describimos cara anterior, cara superior, cara inferior. Ahora vamos a cara lateral o externa. Podemos observar que la cara lateral o externa es muy irregular. Esto se debe gracias a la presencia de estas músculos papilares de primer orden. En el caso de las aurículas toman el nombre de músculos pectíneos. Si observamos bien, esta cara lateral o externa de la aurícula parece un fondo de saco, ¿no? Que corresponde hacia afuera, es decir, en configuración externa del corazón, corresponde al apéndice o auriculilla o orejuela de la aurícula. Estos músculos pectíneos se encuentran en esta zona debido a que este fondo de saco suele ser lugar de estancamiento de sangre y posteriormente se puede formar un émbolo. Estos músculos pectíneos van a hacer que la sangre no se estanque aquí y que logre salir de este pequeño fondo de saco. Luego, ¿qué más podemos observar? Vamos a escribir ahora la cara interna o medial. Para esto voy a cambiar de corazón porque en este otro se puede observar mejor. ¿No? De nuevo ponemos el corazón en posición anatómica. Vamos a incidir por la aurícula, ¿no? Ahí vamos a encontrar. En la pared medial, ahí está enfocado, perfecto. Aquí podemos observar un pequeño círculo, ¿no? Un pequeño círculo. Esto que está aquí, si lo ven, es en la pared medial o interna, es lo que se conoce como la fosa oval. Recuerden que en la vida intrauterina, esta fosa oval se encuentra presente como un agujero que toma el nombre de agujero de Bottal. El agujero de Bottal comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Este agujero de Bottal se encuentra circunscrita. Aquí claramente se puede observar un pequeño relieve en el perímetro de la fosa oval, que toma el nombre de anillo de Vieussens o limbo de la fosa oval. Mucho ojo, anillo de Vieussens, no confundir con el círculo de Vieussens, que en cambio se encuentra alrededor de la arteria pulmonar. Pero esa es irrigación del corazón, así que no nos metamos en ese tema todavía. Este es el único detalle anatómico que podemos observar en la pared interna. Aquí de nuevo, que vamos a poder observar, tenemos aquí un pequeño tabique carnoso que corresponde a la válvula de Eustaquio. Justo aquí. Esta corresponde a la válvula de Eustaquio. Justo por detrás de la válvula de Eustaquio podemos encontrar un pequeño orificio. Justo aquí está, los voy a poner un alfiler para que lo puedan observar mejor. Vamos a ver. Justo aquí. Ahí está. Justo ahí. Ahí estamos viendo, perfecto, ese es el orificio de entrada es el orificio de desembocadura del seno coronario. Y lo que está por delante, es decir, acá adelante, corresponde a la válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio, seno coronario, y la válvula de Eustaquio es la de la vena cava inferior. Listo. ¿Qué más podemos observar aquí de nuevo para que puedan observarlo en diferentes corazones? Tenemos la pared lateral o externa, con los músculos pectíneos, que hacia afuera corresponde con la auriculilla u orejuela. ¿Ya? Por último, aquí se describe un pequeño triángulo que a veces los estudiantes no logran ubicarlo. El triángulo es el famosísimo triángulo de Koch. El triángulo de Koch es uno de los dos únicos triángulos que vamos a encontrar en el corazón. Este triángulo de Koch se encuentra presente en la aurícula derecha. Sus límites son 3 por ser un triángulo, ¿no? Y para esto les he traído una mnemotecnia que consiste en la siguiente.
Te adoro, te beso y te escupo. Te adoro por el tendón de Todaro. El tendón de Todaro corresponde a la porción tendinosa de la banda del seno. La banda del seno es esta estructura que estamos viendo aquí. No se puede observar muy bien. En el otro corazón que tengo ahí lo podemos observar de nuevo. Pero bueno, aquí tenemos nosotros a nuestra banda del seno. Luego que tenemos, te adoro. Ahora te beso. Te beso corresponde a la válvula de Tebesio, que es la válvula del seno coronario. Aquí está, Tebesio. Y por último, te escupo corresponde a la válvula tricúspide, específicamente a su valva septal, que es la que estoy señalando en este momento. Esta es la valva septal de la tricúspide. Entonces tenemos te adoro, tendón de Todaro, Tebesio y valva septal de la tricúspide. Este triángulo que se forma a esta altura es el triángulo de Koch. Su importancia es que va a contener a la segunda estación del sistema cardionector del corazón. Es decir, que va a contener al nódulo de al nódulo de Ashok-Tavara o nódulo auriculoventricular. Nódulo de Ashok-Tavara o nódulo auriculoventricular o atrioventricular, para los que leen nomenclatura actual. Bueno, vamos a de nuevo revisar todas las características del atrio derecho y el triángulo en el otro corazón. Ya revisamos algunas de las paredes, ¿no? Aquí teníamos entonces la fosa oval, ¿no? Fosa oval, anillo de Vieussens o limbo. Lo encontramos, ya observamos también lo que es el orificio al seno coronario, que estaba más o menos, ahí enfoca, aquí, ahí estamos viendo el orificio al seno coronario, ya se los voy a señalar, pero un momento, está ahí. Ese es el orificio del seno coronario. Por acá el fondo podemos ver, aquí estoy tocando lo que es la banda del seno. Les voy a poner un alfiler para que puedan ver los tres límites. Entonces, con el alfiler amarillo estoy señalando la banda del seno. ¿Ya? Con el alfiler amarillo estoy señalando la banda del seno. Con el alfiler de color verde voy a señalar a la válvula de Tebesio. Ahí. Ahí. Sí, ahí. Enfoca, por favor. Ahí. Y bueno, el otro límite que estaría por acá va a ser la válvula septal de la tricúspide. Y ahí nosotros tendríamos nuestro triángulo. Y hemos determinado de describir la aurícula derecha, que en sí podríamos decir que es la cámara con más detalles anatómicos del corazón. Ahora vamos a pasar a describir el ventrículo derecho. Para poder observar el ventrículo derecho hacemos un corte, este es el borde derecho del corazón, hacemos un corte perpendicular que pase por la mitad del tronco de la arteria pulmonar, para poder observar de esta manera el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho se lo describe como una cámara de forma piramidal, cuya base orientada hacia arriba corresponde al orificio auriculoventricular ocupada por la ya mencionada válvula tricúspide, y su vértice mira hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado. Vemos que las paredes del ventrículo son muy accidentadas, ¿no? De hecho, contamos con la presencia de músculos papilares de primer orden. Aquí vamos a ver aquí donde podemos observar uno. Aquí está. Aquí lo estamos observando, ¿no? De forma cónica. Este corresponde al músculo, al músculo papilar de primer orden en la pared anterior. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Existe un músculo papilar de primer orden por cada valva. Es decir, si la tricúspide tiene 3 valvas, en el ventrículo derecho van a existir 3 músculos papilares de primer orden. ¿Ya? Aquí estamos viendo el anterior, hacia acá al fondo, estamos viendo el posterior, y hacia adentro
podremos ver un pequeño músculo. Este de aquí es muy importante y lo suelen tomar siempre, así que mucho ojo. En la cara interna occipital del ventrículo derecho podemos observar que las cuerdas tendinosas nacen directamente de la pared, ¿no? De la pared septal de este ventrículo. Y es que aquí existe un pequeño tubérculo mameloneado conocido como el músculo enano de Lanzisi. Mucho ojo con eso. Este es el músculo enano de Lanzisi o músculo del cono arterial de Luschka. Es un músculo papilar de primer orden, mucho ojo, de primer orden, porque tiene la característica de que de su vértice van a ser las cuerdas tendinosas. ¿Ya? Las cuerdas tendinosas, mucho ojo. Músculo enano de Lanzisi. Por debajo de este músculo enano de Lanzisi, que es de primer orden, aquí lo voy a volver a señalar, estaría aquí. A esta altura vemos que las cuerdas tendinosas están naciendo directamente, ¿no? Aquí estaría el músculo enano de Lanzisi. Por debajo del músculo enano de Lanzisi tenemos un músculo papilar de segundo orden que parece un pequeño puente colgante, que ya lo mencionamos en el video. Este toma el nombre de banda moderadora, tabique septomarginal, fascículo arqueado de Testit, fascículo arcuato de Poirier. Cualquiera de los nombres que he mencionado es el correcto. Esta es la banda moderadora. Podemos observar que esta banda moderadora se está originando en la pared septal del ventrículo derecho y va a terminar a la altura del músculo papilar anterior. Obviamente aquí no lo podemos observar porque está cortado. Esta banda moderadora es muy importante debido a que su espesor corre la rama derecha del haz de His. El haz de His corresponde a la tercera estación del sistema cardionector del corazón. Esta es la importancia de la banda moderadora. Otra importancia para los amantes de la parasitología es que a este nivel se suele alojar el Trypanosoma cruzi. ¿Qué más podemos encontrar en este ventrículo derecho, no? Hemos mencionado que el ventrículo derecho en sí, casi en su totalidad, es muy irregular, ¿no? Todas sus paredes están llenas de músculos papilares de primer orden. Cerca de su techo vamos a encontrar otro músculo papilar de segundo orden, que es el que estoy señalando aquí en este momento. Justo aquí. Vamos a ver si tengo otro ejemplar para que lo puedan distinguir mejor. Se los voy a señalar con un alfiler. Justo aquí. Ahí tienen. Esto es lo que se conoce como el espolón de Wolf o la cresta supraventricular de His. ¿Sí? Observenla muy bien. Es el otro músculo papilar de segundo orden que hay en el corazón. Listo. La porción del ventrículo derecho que comienza a ser lisa, vemos que todo el ventrículo derecho es rugoso, excepto esta porción de aquí arriba. Esto es lo que se conoce como el cono arterial o el infundíbulo pulmonar, que es lo que va a preceder el origen del gran tronco de la arteria pulmonar. Aquí de nuevo podemos ver a nuestras amigas las válvulas semilunares o sigmoides, que ya hemos dicho sus características y por ende no las vamos a volver a repetir. Y bueno, esos son todos los detalles que podemos observar en el ventrículo derecho. Ahora vamos a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, tenemos de nuevo aquí el corazón en posición anatómica, ventrículo derecho. Y ahora aquí estamos observando la aurícula izquierda. No, lo más importante de esta aurícula izquierda va a ser que en su parte posterior superior van a estar desembocando las venas pulmonares, ¿no? Venas pulmonares, recuerden que hay 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, o 2 derechas y 2 izquierdas, ¿ya? Otro detalle anatómico muy importante, voy a utilizar este otro corazón. Aquí estamos observando a la aurícula izquierda, ¿no? Aurícula izquierda, vemos cómo se abre
hacia el ventrículo izquierdo y luego se va hacia la aorta. ¿Ya? En la pared medial de la aurícula izquierda vamos a encontrar una pequeña válvula a este nivel, que del otro lado correspondería a la fosa oval, ¿no? Esta pequeña válvula toma el nombre de la válvula de Parchapé. Aquí tenemos que revisar un poco de embriología. Sabemos que en la tabicación del corazón existe algo que se llama ostium primum, ostium secundum, ¿no? El ostium secundum es ocluido por esta pequeña válvula, conocida como la válvula de Parchapé, que del lado de la aurícula derecha sería fosa oval, pero del lado de la aurícula izquierda es válvula de Parchapé. Mucho ojo con eso, no se confundan. ¿Ya? Por último, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos ahora a nuestro ventrículo izquierdo. Miren y observen bien el grosor de las paredes de este ventrículo. Son mucho más gruesas que las del ventrículo derecho. Ventrículo derecho, miren el grosor y miren el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Se dice que el grosor de las paredes del ventrículo derecho es de medio milímetro, mientras que las del ventrículo izquierdo las del ventrículo derecho son de 0,5 centímetros, mientras que la del ventrículo izquierdo son 1,5 centímetros. Es decir, 3 veces el grosor, la diferencia. ¿Ya? En este ventrículo izquierdo no hay mucha diferencia con el ventrículo derecho. Vamos a describir, ya sabemos, tenemos músculos papilares de primer orden, uno anterior y otro posterior, que vamos a encontrar hacia acá atrás. Si lo podemos observar, recuerden que les dije que existe un músculo papilar que es directamente proporcional al número de valvas que tiene la cámara. En este caso, como es válvula mitral o bicuspidia, van a existir únicamente 2 músculos papilares. Y luego aquí otra vez observamos la emergencia de la gran arteria aorta con sus ostium coronarios, ¿no? Senos de Valsalva, válvulas semilunares o sigmoides. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a configuración interna del corazón. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre la irrigación del mismo, ¿no? Arterias coronarias, uno de mis temas favoritos. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden compartir, dennos like. Muchas gracias. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la irrigación del corazón. No, como sabemos, la irrigación del corazón está a cargo de las arterias coronarias, que son un par de arterias que van a nacer de la aorta. De hecho, son las primeras ramas que va a dar la aorta en su porción ascendente. Como ya habíamos mencionado en el video de configuración interna, en los senos de Valsalva anteriores encontrábamos 2 pequeños orificios, ¿no? Esto ya se los había señalado, el ostium coronario derecho y por acá tenemos el ostium coronario izquierdo, de donde van a nacer las arterias coronarias. Ahora, vamos a ver un poco de recorrido de estas arterias coronarias. De ordinario existen 2 arterias coronarias, una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda. Sin embargo, existe una tercera arteria coronaria que, bueno, aquí no la podremos observar, lo podrán ver en el video de teoría, ya que es conocida como la arteria coronaria superior. Entonces, estamos viendo aquí a la aorta, vemos cómo nace la arteria coronaria izquierda. Para poder observarla en estado anatómico normal, la aurícula izquierda va a estar cubriendo esta parte. Tenemos que levantar la aurícula izquierda junto con su orejuela para poder observar a la arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria izquierda, aquí la están observando. ¿Ya? Luego tenemos del otro lado, tenemos a la arteria coronaria derecha. Aquí la estoy señalando. Esta es la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Asimismo, la emergencia de esta arteria coronaria derecha muchas veces se ve oculta por la aurícula derecha, por la que tendremos que levantar para poder observarla. Se dice que la aurícula izquierda irriga la mayor parte del corazón. Sin embargo, la aurícula derecha da muchas más ramas, o mejor dicho, arteriolas, porque no se las puede apreciar muy bien. Comencemos con la aurícula izquierda. Tenemos que la aurícula izquierda
en su porción inicial está cubierta por la orejuela izquierda, ¿no? Por eso hay que levantarla. Luego de un corto trayecto de 1 centímetro a 1,5 centímetros, esta arteria se va a bifurcar. Aquí lo estamos viendo claramente, ¿no? Va a dar una rama interventricular anterior y una rama circunfleja o aurículo ventricular izquierda. Le estoy diciendo los dos nombres. Esta es la interventricular anterior o descendente ventricular anterior y esta es la rama circunfleja o aurículo ventricular izquierda. Mucho ojo con eso. ¿Ya? En esta zona podremos encontrar un pequeño triángulo, que aquí lamentablemente no lo podremos observar, pero el triángulo se formaría de esta manera. ¿Ya? Esta pinza correspondería a la vena cardíaca magna, vena coronaria mayor o vena interventricular anterior, que pasa a esta manera justo por encima de ambas arterias, formando el triángulo arterio-venoso de Brock y Mochet. Como les había mencionado, en el corazón hay únicamente dos triángulos. El primero, el triángulo de Koch, y el segundo, el que estamos observando en este momento, que es el triángulo arterio-venoso de Brock y Mochet, formado por la interventricular anterior, la circunfleja y la vena coronaria mayor o cardíaca magna. Esta zona triangular de aquí es una zona muy importante, ya que se suele intervenir a este nivel en las cirugías y es muy delicada debido a que se encuentra muy vascularizada. Aquí, si viésemos una micrografía en esta parte del corazón, veremos que existen abundantes arteriolas y anastomosis arteriovenosas que que dificultan la operación a este nivel. ¿Ya? Vamos a seguir en este caso a la arteria interventricular anterior. Esta arteria interventricular anterior, ¿no? Después de que se origina, después de la bifurcación de la coronaria izquierda, desciende, ¿no? Estamos viendo que desciende, es muy sinuosa. En este caso es una variedad, estamos viendo que la arteria se está bifurcando, ¿no? En otros casos esta arteria no se bifurca. Aquí podemos observar que se bifurca, da una rama izquierda que se va a alojar en el surco interventricular anterior. ¿Ya? Esta arteria de aquí desciende por el surco interventricular anterior, llega hasta el ápex del corazón y se va a anastomosar con la interventricular posterior. ¿Ya? Mucho ojo con las anastomosis del corazón, eso los voy a decir al final del vídeo. Son muy importantes. De esta arteria interventricular anterior van a nacer ramas ventriculares. Aquí la estamos observando, ¿no? Son pequeñas arteriolas, podríamos decir así, pequeñas arteriolas destinadas a irrigar la pared anterior de ambos ventrículos. Muchas veces estas arterias se dirigen hacia arriba, ¿no? Y toman el nombre de arterias diagonales o arterias recurrentes. Estas arterias diagonales o arterias recurrentes, aquí estoy señalando una, se van a anastomosar con la arteria del borde. La arteria diagonal izquierda se anastomosa con la arteria marginal o del borde izquierdo del corazón. Mientras que la arteria diagonal o recurrente derecha se va a anastomosar con la arteria del borde derecho del corazón. Ya mismo menciona el origen de esas arterias marginales. ¿Ya? Y eso en cuanto a la arteria interventricular anterior, ¿no? Interventricular anterior, recurrente o diagonal, se anastomosa con la del borde izquierdo. Recurrente o diagonal, se anastomosa con la del borde derecho. Listo. Eso en cuanto allá. Un último detalle de estas arterias interventriculares es que van a emitir ramas perforantes, es decir, que van a perforar el tabique interventricular del corazón, emitiendo de esta manera a las arterias septales anteriores. Les repito, las arterias septales anteriores nacen de las arterias interventriculares anteriores. Estas arterias septales anteriores, que se encuentran en el espesor del tabique, obviamente no lo podemos observar aquí, van a estar encargadas de irrigar los 2/3 anteriores del tabique o septo interventricular. Las arterias septales, que son un número de 7 a 11, las más importantes son las dos primeras. La primera, conocida como la arteria coronaria superior,
destinada a irrigar el nódulo aurículo-ventricular o de Ashok-Tavara. La segunda, que también es voluminosa, está destinada a irrigar la rama derecha del haz de His, que se la conoce como la arteria dextra de Gros. Eso en cuanto a la arteria interventricular. Ahora vamos con la otra rama, ¿no? Tenemos aquí a la arteria circunfleja o aurículo-ventricular izquierda. Estamos observando aquí claramente que de esta arteria circunfleja nacen unas pequeñas ramas, ¿no? Estas pequeñas ramitas aquí toman el nombre de ramas ventriculares si van hacia abajo y auriculares si van hacia arriba. En el 30% de los casos, la arteria del nódulo sinusal va a nacer de la coronaria izquierda, únicamente en el 30% de los casos, ¿no? De estas ramas descendentes o ventriculares, una es muy voluminosa y muy alargada, que es la que estoy señalando aquí en este momento, que corresponde a la arteria marginal izquierda o arteria del borde izquierdo del corazón, que se va a anastomosar con la arteria recurrente o diagonal rama de la interventricular anterior. ¿Ya? Posteriormente, esta arteria circunfleja se está alojando en el surco aurículo-ventricular o surco coronario. Y bueno, termina a este nivel. En el 12% de los casos, la arteria circunfleja se acerca hacia acá, hacia la parte medial del surco coronario y emite la interventricular posterior. Únicamente en el 12% de los casos. Obviamente aquí no estamos viendo que sucede esto. Lo común es que suceda lo siguiente. La arteria circunfleja se aloja en el surco coronario, emite una pequeña arteriola, esta que estoy señalando aquí, que se la conoce como la arteria retroauricular de Mochet, que se va a anastomosar con la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Eso es lo común. En el 12% de los casos, ya les he mencionado, la arteria circunfleja llega hasta acá y emite la interventricular posterior. Eso en cuanto a coronaria izquierda. Ahora tenemos a la arteria coronaria derecha, ¿no? La arteria coronaria derecha, asimismo, nace del seno de Valsalva anterior derecho, se aloja de nuevo en nuestro surco coronario, va a emitir a este nivel también ramas descendentes o ventriculares y ramas ascendentes, aquí no las podemos observar, o auriculares. Una de estas ramas ascendentes o auriculares va a corresponder a la arteria del nódulo sinusal en el 70% de los casos. Obviamente aquí no la podemos observar. Seguimos con el trayecto de esta arteria, ¿no? Arteria coronaria derecha. Se aloja en el surco coronario, podemos observar aquí claramente. Llega al surco coronario, alcanza al surco interventricular posterior que estaría aquí y va a emitir esta arteria, que es la arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior en el 70% de los casos es rama de la arteria coronaria derecha. Los porcentajes que estoy diciendo en este video no es de por gusto, son muy importantes y es lo que se conoce como la dominancia o codominancia y superdominancia del corazón. Que ya les voy a explicar eso, así que tranquilos. Antes de entrar a ese tema, es importante mencionar que esta arteria interventricular posterior se aloja en el surco interventricular posterior y asimismo, como la interventricular anterior, emite arterias septales posteriores, encargadas de irrigar el tercio posterior del septo o tabique interventricular. Estas arterias septales posteriores se van a anastomosar con las arterias septales anteriores. Ahora, vamos a esto de lo que es dominancia, codominancia y superdominancia. Aquí tenemos un primer surco, ¿no? Este es el surco coronario. Luego encontramos otro surco. Este es el surco interventricular posterior. Finalmente encontramos un surco que separa ambas aurículas, que se lo conoce como el surco interauricular, ¿no? Y de esta manera formamos una pequeña cruz, que ya lo mencioné en el video de configuración externa, que es lo que se conoce como la cruz de Haas, ¿no? ¿Por qué es importante esta cruz de Haas? La primera coronaria que llega a la cruz de Haas va a emitir la interventricular posterior. En el 70% de los casos, la coronaria llega primero y emite la interventricular posterior. En el 12% de los casos,
La coronaria izquierda llega primero a la cruz de Hash y emite la interventricular posterior. Cuando no llega primero, va a emitir la retroauricular de Mochet. Ojo que esta pequeña arteriola, lo que está aquí arriba, corresponde al seno coronario. ¿Ya? La codominancia. ¿Cuándo sucede esta codominancia? En el 5% de los casos, las dos arterias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, llegan al mismo tiempo a la cruz de Hash y emiten la arteria interventricular posterior. Y por último tenemos una superdominancia, que es cuando la arteria coronaria izquierda llega únicamente hasta el borde derecho del corazón y la coronaria derecha llega a la cruz de Hash y la sobrepasa, llegando hasta acá, ¿ya? Y asimismo emite la interventricular posterior. Y bueno, un último detalle, antes de irnos, aquí no lo podemos observar, pero es importante que lo sepan, ya que quizás su ayudante pueda tener un corazón en el que se pueda observar el círculo de Vieussens. El círculo de Vieussens es un círculo arterial que se forma alrededor de la arteria pulmonar. Ojo, círculo de Vieussens, no lo confundan con el anillo de Vieussens, ¿ya? Es un círculo arterial que se encuentra en la emergencia de la arteria pulmonar. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto a irrigación del corazón. Espero que les haya gustado el vídeo. Compartan, denos like. Muchas gracias.